Hola, ¿qué tal? Soy el Escudero y volviendo con todo sobre Universitario de Deportes y la novela del mercado de fichajes. En esta oportunidad vamos a hablarte algo importante, las posibles salidas y algunos jugadores que se van a quedar hasta fin de año y otros que van a ser prestados al final del torneo de apertura. Pero un mensaje rápido porque sabemos que el mundo de los mercados de fichajes pueden cambiar en un par de En segundos. este video repasaremos los rumores del mercado de fichajes. Recuerda que en el mundo de los fichajes todo puede cambiar en cualquier momento, por mínimos detalles en las negociaciones, motivos personales u otros factores que nadie ve venir. Por eso, toda esta información es relativa, hasta que el jugador pose con la camiseta y firme su contrato oficialmente. Ahora sí, volvemos con la voz de siempre. Y continuando con el tema T9, vamos a ver la noticia de Diego Churín que se va a quedar con Universitario de Deportes, se va a respetar su contrato a final de año. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque Diego Churín era la llave que unía los hilos para que un 9 extranjero pueda venir a Universitario de Deportes a reforzarse para la Copa Libertadores. Y por otro lado, se podrá decir muchas cosas, que Churín es un delantero limitado, que no está al 100% con Universitario de Deportes, que su carrera venía de bajón desde Cerro Porteño el año pasado, pero Fossati confía en él. Y si vamos a hacer un poco más de recapitulando, vamos a ver que las anteriores temporadas de Fossati no cambió mucho, al menos su 11 titular. Con la vuelta de Edinson Flores vamos a notar que por momentos no era titular, era suplente, hasta que demostró un buen nivel. Y creo que eso puede pasar porque Universitario, con la no salida de Diego Churín, vamos a tener que reforzarnos con un 9 peruano. Y viendo la realidad del fútbol peruano, hace mucho tiempo que no hay un 9 peruano que al menos tú digas está listo para la Copa Libertadores. No hay un 9 peruano actualmente, y si buscamos en el extranjero son muy pocos. Y es más, lo puedo contar con los dedos en la mano, que serían Luis Ramos en Colombia, en América de Cali, y por su lado Gianluca Lapadula en la segunda división italiana. El resto no hay un delantero al menos que esté jugando en la primera división de Argentina, en la de Colombia, Ecuador o en la MLS. No hay ningún peruano. Y por ese factor era importante lo que pasaba con Diego Churín en este mes, su continuidad o su desvinculación. Y actualmente tenemos que buscar un 9 peruano. Y continuando con las posibles bajas, vamos a ver otro tema preocupante, que sería la salida de Cesarinda. Y recordemos que ese rumor tomaba fuerza porque, según Gustavo Peralta, algunos clubes del MLS tenían al menos información o estaba en carpeta. Y ahora sí se hace oficial que el club Orlando City está en sondeos para llevarse a Cesaringa, al menos cuando termine esa temporada. Aunque hay varios rumores que también dicen que Cesaringa puede salir cuando termine el torneo de apertura. Aunque hay que notar una cosa importante, que la cláusula de Inga no es tan alta. Es por eso que Orlando City está muy vinculado con su posible paso en estos últimos meses. Aunque hay que recordar un tema importante. Cesaringa ha estado jugando muy bien la Copa Libertadores y ha sido convocado con la selección peruana. Es por eso que algunos clubes también de Ecuador lo quieren, pero también hay que ver un factor externo, es que Cesaringa va a tener que decidir, porque algunos problemas, al menos extradeportivos, lo que pasa actualmente con el visado de algunos futbolistas latinos, puede afectar el futuro del traspaso de Cesaringa a la MLS cuando termine la primera etapa del fútbol peruano. Y es así que el rumor está cogiendo fuerza y hay que ver también su posible reemplazo. Actualmente no se tiene uno porque Corse está en su posición y han traído actualmente a Santa María, que puede desempeñarse por la misma posición. Pero personalmente yo pienso que Inga mínimamente tiene que terminar esa temporada porque es un jugador muy importante para Universitario de Deportes actualmente. Pero en el mercado de fichajes todo puede pasar, como ese equipo de Chale que fue desmantelado totalmente. Y siguiendo con las salidas, Universitario no va a renovar a Gaby Costa cuando termine este año. Y bueno, según algunos rumores, Gaby Costa no va a continuar en Universitario de Deportes luego de finalizar esta campaña. Y es algo que se venía rumoreando hace algunos meses por el pésimo nivel de Costa, que bueno, el desgraciado solo aparece contra Alianza Lima para asistir o llevarse a algunos jugadores.
y el resto no aparece, ni en la liga local, ni en la Copa Libertadores. No hemos visto ese Gavi Costa de 2022 hace mucho tiempo. Y no voy a negar una cosa, que fue importante en el año del centenario cuando se lesionó Ureña, Martín Pereguedes, Calcaterra y por momentos el Oreja Flores. Fue importante metiendo ese gol ante UTC en el último minuto, ante Garcilaso, Cusco FC y entre otro partido contra Alianza Lima que fue importantísimo, pero su presente niega todo eso y se le renueva al menos por su cláusula. Si Gavi Costa salía campeón con Universitario, automáticamente se le tenía que renovar. Es por eso que continúa en el equipo. Yo personalmente no lo hubiera renovado, aunque sí presentó un buen nivel, pero hay que ver un tema importante también, es que venía de algunas lesiones que lo complicaron en Sporting Cristal, Colo Colo y en Alianza Lima. Universitario al menos resolvió ese mal momento de Gavi Costa, pero en ese año, al menos en el último partido contra los Chancas, antes de salir campeón se lesiona. Y hay que evaluar todo esto. Comenzó muy bien el año, metiendo un golazo, asistencias, pero poco a poco se fue cayendo y yo creo que su baja, creo que el hincha no va a tener ninguna queja con Gavi Costa que se vaya a final de temporada. Ahora sí pasamos con Dulanto. Y a ver, Dulanto, si voy a tener que hacer una recopilación general, fue bailado por un boliviano en el último minuto ante Once Caldas. Dulanto le bailó tácticamente un tipo de 37 años con la rodilla rota y por otro lado se metió el autogol más lejos en la historia de la liga peruana. Y de paso hace pulsar al Tunche Rivera, que era goleador en esos momentos Universitario de Deportes, ante Sullana, que faltaban 5 minutos. Y vamos a ver que todo en general de Dulanto fue de capa caída, porque vamos a ver su pretemporada, estuvo con molestias, vamos a ver sus otros partidos ante Cusco FC, no aportó en casi nada. En general Dulanto era un suplente para Riveros, que al final de cabo no supo hacer esa labor. Un jugador lento, un jugador que no puede saltar, un jugador que tiene molestias en la rodilla, y yo pensé que se le podía al menos recuperar esa versión del Cheris Paul, pero no se pudo. Y lo que da un poco más de cólera es que su mal momento se ha vinculado a un tema extradeportivo. De ahí no me voy a meter, fanático de la brujita puede ser, pero en el campo tiene que matar, que no hizo eso. Por otro lado, y lo más importante con Dulanto, vamos a ver que posiblemente se está negociando una salida, al menos a préstamo, a otro club cuando finalice ese torneo Apertura. Con el fichaje de Santa María, yo creo que ese hueco lo va a cubrir él, como lo hizo Dulanto, como lo hizo Sarabia el año pasado, cuando se lesionaba Di Benedetto, Riveros o Aldo Corso. Esa posición lo puede cubrir Santa María por su paso en el Atlas de Guadalajara y en el Santos Laguna en México. Él ha jugado en la línea de 3 y lo conoce muy bien, como en su caso lo que pasó con Marcos Sarabia el año pasado en el torneo Apertura. Y ya para finalizar vamos a ver un tema que en lo personal me molestó demasiado. Siempre el hincha exige que los canteranos jueguen en su división o al menos que tengan minutos en la primera división con la U. Y es algo que me ha molestado esta noticia, que hace tiempo que Calderón ya no tiene que continuar al menos en la U, porque lo que se vivió en el partido ante Municipal, que fue titular, fue la meca de la irreverencia. No se puede entender que un tipo que tenga 26 años esté jugando con tipos que tienen 18, 17 o a lo mucho 19 años en la tercera división. ¿Y por qué? Te preguntarás. Porque hay chicos que tienen proyección, como Jefferson Rodríguez, un tipo que tiene recién 19 años, que tuvo una buena campaña el año pasado, tapando balones importantes en la final ante Melgar. Y eso, quieras o no, le quita minutos a algunos futbolistas que se quieren probar. Por ejemplo, hace algunos años Diego Romero tuvo que abrir ese camino por Patricio Club, Carvalho y el mismo Ahmed Calderón para ser al menos titular en Universitario de Deportes cuando tenía la oportunidad. En el 2020, 2022, 2023, 2024 y le tocó la oportunidad y lo hizo muy bien. Que ahora está jugando en Argentina, y en todo esto son chicos que al menos pueden ser vendidos o ser formados para al menos ser titulares en Universitario, como ya pasó con Carvalho, con Superman Fernández, con Diego Romero, con Cáceda y entre otros más.
Y ojo, yo no tengo ningún problema con Calderón, que se puede meter un partidazo, que puede ser el Oliver Kahn de la tercera división, pero mal o bien le quitas una oportunidad de mostrarse a un juvenil. Y eso no tiene que pasar. Si Calderón al menos quiere jugar más minutos, tiene que jugar en la primera división o en la segunda división de la liga peruana, porque tiene capacidades. Lamentablemente, la competencia en el arco con Vargas y Britos es demasiada, que Calderón no puede resaltar entre esos dos. Como lo que pasó el año pasado ante Britos y Romero, lo mismo. Y cuando Calderón no jugó los amistosos, no demostró estar a la altura de Universitario. Lo hemos visto ante Once Caldas. Pero bueno, ahí lo dejamos porque es el tercer arquero y sinceramente no afecta mucho. La gran preocupancia es más por su carrera y por los canteranos que no tienen tantos minutos en el primer equipo para mostrarse. Pero bueno, yo me despido, pero sin antes mencionarle que Universitarios de Deportes vuelve en 2 semanas y en la Copa Libertadores aún faltan 2 meses, recordando que nuestro rival disputa el Mundial de Clubes y posiblemente si avance se puede extender un poquito más. Ahora sí, yo me despido, hasta la próxima ocasión y recuerda, y dale siempre escucharás grande, hay solo uno.